La traición de Poppy Kissy Missy, Player. Capítulo 2. Player no podía dormir. No con todo lo que había pasado. Así que simplemente se rindió y empezó a planear lo que iba a hacer. Sabía que tenían que salir de Ali. No podían quedarse. Ya no había plan. Ya no había nada. Solamente les quedaba sobrevivir hasta poder salir de allí. Player sabía que, con la condición de Kissy, no podrían ir rápido. Kissy estaba débil y acababa de perder su brazo. También la habían traicionado y seguramente su dolor era grande. Necesitaba medicamentos para ella. Comida y un lugar lo suficientemente cómodo para que pudiera descansar correctamente mientras se alejaban. No todo estaba perdido. Todavía conservaba su grabpack y la omnimano. Tenía acceso a todo el lugar y podía controlarlo. Así que eso era bueno para ellos. Podría abrir un camino directo a la superficie. A la libertad. Player observó a Kissy. Ella todavía estaba dormida. Así que decidió aprovechar el tiempo para poder conseguir algo de comida o medicamentos para ella. Espérame. Kissy. Sin duda volveré con algo bueno. Dijo acariciando su cabeza peluda. Dejó una nota para no asustarla si se despertaba antes y salió una vez estuvo seguro que Kissy estaba lo suficientemente segura, si había alguien que sufría más que nadie por la traición de Poppy. Esa era Kissy. Kissy había luchado junto al Safe Haven. Junto a Dewey. Para salvar a todos sus amiguitos. Había trabajado muy duro. Mucho más después de que Poppy se hubiera ido por primera vez. Y cuando regresó, decidió confiar de nuevo en ella porque habían sido amigas una vez. Porque Poppy le dijo que el prototipo la había encerrado todo ese tiempo en una caja en el territorio de Huggy. Y no mintió. Claro está. Pero su error fue creer que estuvo todo ese tiempo allí encerrada. Creer que ella había sido solo una víctima más como lo fue ella misma o los chicos del refugio. Cuando se habían vuelto a encontrar, Poppy parecía bien alimentada. No había marcas de maltrato. No estaba débil como los demás juguetes en el Safe Haven. ¿Estaba traumatizada? Sí. ¿Con unas enormes ganas de matar al prototipo? Claro está. Pero había cosas que no cuadraban y ella lo dejó pasar porque confiaba en su amiga. Ellas eran las mejores amigas. O al menos, eso pensaba ella. Poppy era una líder por naturaleza. Así que fue normal para ella obedecerla. Fue su guardaespaldas. Hizo lo que ella quiso. Resultó herida por su culpa en la Playker. Pero no la culpó. Poppy volvió por ella. No la abandonó y eso solo hizo que su confianza creciera. Y luego, el Safe Haven fue destruido. Descubrió que Poppy le ocultaba su conexión con el prototipo. Esos dos, al parecer, tenían una conexión que Poppy deseaba ignorar. Algo que jamás le dijo y se enteró de la peor manera y por boca del mismo enemigo. Y al final, la arrastró con ella, ya los había dejado una vez. Y ella la perdonó. Confió de nuevo en ella y a pesar de todo. ¿Así es como le paga? Se siente usada. Se siente traicionada. Kissy estaba dispuesta a dar la vida por ella. Hizo todo lo que le pidió y ella la abandonó en el peor momento. ¿Por qué? Comillas. Kissy no podía con el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella había hecho todo por sobrevivir. ¿Lo hizo y así es como termina todo? No era justo, no era justo. Y Poppy, aparte de una traidora, todavía quería echarle la culpa a Player. Player. Ese pobre hombre que había enfrentado los peores horrores de la fábrica. Saliendo victorioso una y otra vez. Kissy lo había observado. Y la verdad, lo admiraba. Ni siquiera ella. Con su fuerza. Habría podido hacer lo que él había hecho. Había matado a Huggy. A Mommy. A Catnap. Yarnaby y al doctor. Sin mencionar que había luchado contra los Smiling y Nightmare Critters. Los pequeños mini Huggies y cualquier otro terror que andaba por allí. Se sentía mal. Porque ella nunca intervino. Solo le abrió la puerta aquella vez en la Game Station. Pero fuera de eso, se ocultó junto a Poppy mientras esta última lo mandaba. A lo que sería la muerte para cualquier otro. Una y otra vez solo porque sabía que Player podría lograrlo. No importaba cuán herido saliera. Y ella, simplemente lo aceptó, aunque pensándolo bien. Lo salvó aquella vez que el prototipo estaba literalmente detrás de él. Ver sus patas metálicas por el hueco de esa pared mientras lo buscaba había sido aterrador. También le había salvado de caer después de que 1006 hiciera explotar el lugar donde se escondían. Le alegraba saber que si lo había ayudado en algo. Aún así, el dolor en su corazón dolía mucho. Había sido traicionada por aquella líder en quien confió.
Sabía que jamás podría volver a confiar en Poppy. ¿Y ahora? ¿Qué pasaría con ella? Ha perdido su brazo. Se siente sola. Vulnerable. Su cuerpo entero duele por las quemaduras y el esfuerzo de sobrevivir. Solo quería que alguien la ayudara. Que alguien la salvara. Kissy despertó lentamente con pesar. Despertar no le quitó su dolor. Solo lo aumentó. Parecía que despierta o dormida. Sufriría. Todo estaba muy silencioso. Así que miró a su alrededor buscando a Player. Pero al no verlo se asustó y se enderezó de golpe. Le dolió su corazón y la desesperación la golpeó. Entonces vio la nota. La tomó rápido. Pensando que, quizás, Player se despedía. Pero no. En la nota Player le decía que iba a ir a buscar comida y medicamentos para ella. Que no se preocupara porque definitivamente él volvería a ella y que ella solo tenía que descansar. Kissy soltó un largo suspiro de alivio. Por un momento pensó que él también la había abandonado. Kissy no volvió a dormir. Sino que se recargó en la pared y esperó su regreso. Miró a su alrededor. Player había limpiado. O al menos despejado el área donde estaban. Haciendo que hubiera espacio para que se movieran sin chocar con nada. Había hecho una barricada para evitar que alguien entrara y también estaba esa manta improvisada con la que despertó. Player la estaba cuidando. Kissy sonrió feliz de que aún tuviera a alguien que se preocupara por ella. Tenía que cuidar de Player. Ahora solo eran ellos dos. Sabía que él era fiel. Lo era con Poppy a pesar de todo. Así que mientras ella no fuera una traidora como Poppy, él le cuidaría. Ella también tendría que serlo. Pero en ese momento le dolía su brazo. Bueno, lo que quedaba, se sentía inútil. ¿Cómo podría ayudar a Player con un solo brazo? Su estómago rugió. Su muñón empezaba a doler cada vez más. Estaba sola y se sintió vulnerable. ¿Kissy? Punto. La rosada volteó y vio a Player batallar con la barricada que había hecho. Rápidamente fue y lo ayudó a entrar. Gracias. No te preocupes. Yo me encargo de volver a armarla. Tú concéntrate en descansar. Dijo. Traje algo de comida para ti y medicamentos. Ve a comer y ahorita te pongo los medicamentos. Dijo antes de hacer de nuevo la barricada. Kissy se sorprendió al ver que, de hecho, traía muchas cosas con él. Kissy obedeció y se volvió a sentar. Player había traído una bolsa improvisada con lo que parecía una manta. Adentro había carne cocinada todavía caliente y algunos botes de medicamentos. ¿Dónde lo habían conseguido? Rápidamente empezó a comer, no olvidando dejar algo para él. Solo había una forma de conseguir carne allí. Ella lo sabía. Pero no le molestó. Estaba agradecida por la comida. Cuando Player terminó de armar la barricada, volvió a ella. Lo siento si me tardé. ¿Llevas mucho esperando? Punto. Su voz fue suave y amable. Preocupado genuinamente por ella. Kissy negó. Player sonrió. Eso es bueno. Dijo. Tuve que regresar por mis pasos hacia la guarida del doctor. Pensé que allí ocultaría muchas cosas. Y sí. Encontré algunas mantas que usaba para sus clones robots y algunos medicamentos que todavía no expiran. Sacó unas almohadas de la bolsa improvisada y los vio con tristeza. Kissy reconoció esas almohadas como las que estaban en el safe haven. Lo siento. Volví para poder traerte algunas. Player se veía tan triste. Lo siento mucho. Kissy. Fue mi culpa que el lugar explotara. Kissy negó con la cabeza y puso su única mano sobre su brazo. Ella sabía que Oye le había dado las instrucciones. Y considerando que Oye era el prototipo. Bueno. No era su culpa. Player observó el pedazo de carne que Kissy le había dejado y sonrió. La agarró. Pero solo comió la mitad. El resto se lo dejó a ella. Tú eres más grande. Necesitas comer bien para recuperarte. Yo soy más pequeño. No necesito mucho. Player sacó los medicamentos para el dolor y se los dio a la mujer junto con botellas de agua que había encontrado en la guarida. Del doctor, ese degenerado tenía muchas cosas. Pero las acaparó para dejar a los de Safe Haven morir. Ahora, después de tanto tiempo, muchas de esas cosas ya no servían. Pero lo que aún servía Player lo agarró. Kissy empezó a sentirse somnolienta nuevamente. Player también. Así que él le acomodó su cama improvisada. Le colocó las almohadas y la cubrió con la manta con cuidado. Quédate tranquila. Kissy. Yo me encargo de todo. Tú solo concéntrate en descansar. ¿Ok? Acarició su cabeza. No voy a dejarte. Lucharemos juntos para salir de aquí. Kissy lo miró como si fuera un héroe. Poppy tenía razón en algo. Player era un regalo de Dios.
Continuará. No, no, no. No puedo regresar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh, no. ¿Me encontró? Asterisco sonidos. KKISSY. Oh, Kissy. Me ASUSTASTE. Pensé que eras él. Oh, Dios. Me alegro de que seas tú. Estoy tan asustada, Kissy. No quiero regresar. Poppy. Tengo una pregunta. ¿Eh? ¿Te sacrificarías por mí? ¿Qué estás diciendo? ¿Has perdido la cabeza? No es el momento de pensar en eso. ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando? Deja de decir esas cosas y concéntrate. Tenemos que escapar. Si nos encuentra podría. Yo lo haría. Me sacrificaría por ti. Poppy, debería irme. Espera. Por favor. Kissy. No puedes irte. Yo. Solo te tengo a ti. Yo pensé lo mismo. Pero estaba equivocada. Adiós, Poppy. Espera. Por favor. KYSSY. No me dejes solo. Kissy. Vuelve, por favor. La traición de Poppy, Kissy Missy, Player. Capítulo 3. Player y Kissy salieron de donde estaban y caminaron con cuidado. El silencio era aterrador. El prototipo pensaba que ellos estaban muertos. Así que deberían utilizar eso a su favor. Pero eso no significaba que estaban fuera de peligro. Si 1006 descubrían que estaban vivos, sin duda se encargaría de que esta vez estuvieran muertos. Así que tenían que tener mucho cuidado. Hay que ser silenciosos. Si el prototipo descubre que estamos vivos, quizás no logremos salir con vida esta vez. Kissy asintió, mirando alrededor con preocupación mientras Player la tomaba de su única mano y la jalaba lentamente con dulzura y cuidado. Tranquila. Yo te protegeré. No tienes por qué preocuparte. Kissy le sonrió dulcemente, feliz de que alguien se preocupe tanto por ella y le prometa protegerla. Normalmente ella era quien protegía. Era fuerte y rápida. Así que ella era una guardiana. La que luchaba si recibían alguna amenaza en el Safe Haven. Solo Dewey y Poppy eran capaces de protegerla. Pero Dewey ahora está muerto y Poppy la abandonó. De hecho, se siente bastante vulnerable y ansiosa por cualquier ruido que no hagan ellos. Pero aún hay un rayo de esperanza a la que se aferra con desesperación. Sabe muy bien que Player es capaz de protegerla. De todas formas, él siempre había logrado lo imposible, enfrentando a los horrores que ellos nunca pudieron soportar y venciendo a aquellos enemigos a quienes ellos nunca pudieron poner un dedo encima. De hecho, ¿quién mejor que él para protegerla? La primera meta era salir de la cárcel. Player se lo había explicado muy bien. Una vez que ellos salieran de allí, descansarían en la Playker. Después harían su camino hacia la Game Station. Luego al lobby y al final saldrían de la fábrica. Sería un camino de varios días. No porque estuviera lejos, sino porque ambos estaban muy heridos. Kissy estaba bastante herida y no podía obligarle a esforzarse tanto. Él no era Poppy. La explosión también le había dejado secuelas a Player. Así que no podía hacer tanto como antes. Ni siquiera cuando se estrelló con el tren le había ido tan mal. Parte del cuerpo de Player estaba quemado. Además, las secuelas de todo su tiempo y sus luchas dentro de esa fábrica le estaban pasando factura. Él también tenía que cuidarse. Pero Player era demasiado duro consigo mismo. Él no creía que mereciera tanto cuidado porque, al fin y al cabo, él era uno de los causantes de la destrucción de todos. Lo mínimo que podía hacer era cuidar bien de Kissy para expiarse. Al menos un poco. Caminaron con cuidado, siguiendo el camino que ya se sabían para salir de allí. A veces tomaban algunos descansos cuando alguno de los dos se sentía demasiado cansado o adolorido. Player solía dejarla un tiempo en esos momentos, en un lugar seguro, siempre prometiéndole que volvería, para buscar comida o algo que pudiera ayudarle. Muchas veces llegaba con algo de comer. Carne. Siempre carne. Kissy nunca preguntaba, pues sabía de dónde lo había conseguido y Player sabía que ella sabía. Pero nunca lo rechazó y comían juntos. Después, seguían caminando. Player llevaba esa bolsa improvisada con una manta donde guardaba las cosas útiles que se encontraba. No había rastros del prototipo. Seguramente él estaba buscando a Poppy, que era lo que a él le interesaba. ¿Y si ya la había encontrado? Seguramente estaban allá abajo, en los laboratorios, encerrándola en un lugar donde nadie pudiera sacarla. Finalmente, después de mucho caminar medio cojeando por el dolor, finalmente llegaron al elevador. Ya casi llegamos. Kissy, tengo la Omnimano. Podremos entrar a un lugar más seguro donde nadie nos molestará, dijo ayudándola.
mirando alrededor para asegurarse que ningún juguete estuviera por allí queriendo complicarles la vida. Finalmente llegaron al elevador donde Kissy se sentó, cansada. Player la miró un momento para asegurarse de que estuviera bien y después manipuló los controles para hacerlos subir. El motor de la máquina se encendió y fue algo bastante satisfactorio ver cómo se elevaban, dejando atrás la cárcel infernal que les dejaría pesadillas para siempre. Kissy parecía algo triste. Siempre había deseado irse de la cárcel. Pero con sus amigos. Ahora solo tenía a Player. Era bastante triste. Player, al ver su dolor, se sentó a su lado y tomó de nuevo su mano grande y peluda para tratar de fortalecerla. Kissy lo apreció mucho. Paréntesis que abre ... Player y Kissy entraron en una área que nunca antes habían podido entrar. Pero que ahora, con la Omnimano, pudieron acceder sin problemas. Era un área relativamente limpia, con polvo por el paso del tiempo, pero intacta y en orden. Player despejó un área llena de escritorios y utilizó la colchoneta de la camilla que habían usado en la cárcel para hacer de nuevo la cama improvisada. Habían logrado traerlo gracias a la insistencia de Kissy de ayudar en algo. A pesar de estar herida, ella no quería que Player hiciera todo. Así que utilizaron una manta como cuerda para amarrarla a su cintura. Kissy era muy fuerte, así que el peso de la colchoneta no fue un gran problema para ella. «Hay que cambiarte las vendas, Kissy», dijo. Ella asintió. Player encontró un botiquín en esa área donde había vendas limpias. Así que con eso le hizo un nuevo vendaje a la rosada que no se movió en ningún momento. Las pastillas y los antibióticos que Player había encontrado le ayudaban a que fuera muy soportable y no causaban mucha molestia. Player quería explorar el área para ver qué más podría encontrarse. Pero estaba demasiado cansado. Ahora que finalmente habían llegado a un área segura, su cuerpo le exigió que descansara. Así que ambos se recostaron uno al lado del otro y durmieron profundamente con un agotamiento extremo. Solo se podía entrar allí con la Omnimano. Así que estaban a salvo. Estaban bien. Player despertó por un gran dolor. Las quemaduras hechas por la explosión ardían. A diferencia de Kissy, Player no había tratado sus heridas porque le importaba más Kissy que a sí mismo. Pero ahora el dolor era insoportable. Así que distraídamente tomó una de las pastillas para el dolor y un antibiótico. Solo uno. Lo suficiente para que fuera manejable y así dejarle lo demás a Kissy. Sintió calor. Así que volteó y vio a Kissy que se había acurrucado con él. Parecía terriblemente cansada. Se imaginaba que Kissy necesitaba a alguien a quien abrazar. Alguien con quien no sentir la soledad y pudiera sobrellevar la tristeza de ya no tener a sus amigos con ella. Player planeaba levantarse e investigar. Pero no quería dejar sola a Kissy cuando parecía tan vulnerable. Así que se quedó con ella y se permitió dormir un poco más. Pero entonces Kissy empezó a temblar. A llorar en sueños. Soltando gemidos lastimeros como si estuviera viviendo una gran pesadilla. Player la abrazó y empezó a hablar bajo, cerca de sus oídos. Ya. Todo está bien, dijo acariciando su cabeza. Todo va a estar bien. Estoy aquí. No estás sola. Poco a poco. Kissy empezó a calmarse. Pero se acercó más a él. Player solo podía reconfortarla de esta forma. Quizás, cuando despertara, y si Kissy se sentía lo suficientemente bien, podrían investigar la zona. Como si un juego de aventuras. Quizás eso la animaría. Player se permitió descansar un poco más. Finalmente se sentía a salvo. Explorar no era una tarea muy importante en ese momento. Así que podía retrasarlo un poco más. Player volvió a dormir abrazando a Kissy que lo abrazaba de vuelta con un solo brazo. Continuara, mejores amigos. Recuerda, siempre estaremos contigo. No llores. Kissy, no estás sola, no tengas miedo.